Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa de Let's Go. Hoy hablaremos acerca de la literatura y de todos los placeres que nos puede traer. Luz agradable, posición cómoda, en un lugar confortable y un libro entre las manos ponen rumbo al placer de leer. El cuento antes de apagar la luz es el viaje de inicio a la lectura en la infancia que si cala queda para siempre y en la edad adulta lleva a buscar momentos, diríamos, de evasión que fascinan a quienes amamos leer. En primaria hay una especie de mayor acompañamiento de los docentes de la lectura y también en casa durante la infancia la familia se dedican más a ellos con el típico libro, ¿no? En secundaria la cosa cambia, la educación se especializa y empezamos a ser un poquito más autónomos y tendemos sobre todo a buscar intereses fuera de casa. La tecnología de la información y la comunicación y toda su oferta de videojuegos, redes sociales, cine en streaming, por ejemplo, arrinconan aún más los libros y las propuestas de lectura de una obra completa. Sin embargo, la oferta de lectura de los jóvenes es enorme. Novelas históricas con las que se viaja, por ejemplo, al pasado, de ciencia ficción para adentrarnos en el futuro, de aventuras que nos trasladan a los rincones más recónditos e inhóspitos del universo. Hoy aquí en Let's Go hablaremos sobre la literatura con diferentes personas que se están dedicando a este bonito mundo. Sin perder más tiempo, de hecho, vamos a recibir a nuestra primera invitada. Su nombre es Sara de la Rosa y es la creadora del proyecto Leyendo Miradas, una invitación a ser creador literario, una creativa fusión entre la fotografía y la poesía. Perfil. El que pilota. Lo dicho, y para arrancar el programa como se merece, tenemos la suerte de poder tener aquí a la creadora, la fundadora de un colectivo, de un movimiento, de un proyecto, yo diría que un poco pionero y diferente aquí en Tenerife, que tiene que ver y está muy relacionado con la fotografía, pero también con la literatura. Muy buenas tardes, Sara, bienvenida a tu casa, a Marcha Go. Buenas tardes, Estefanía, encantada de estar aquí y bueno, ansiosa por ver qué me preguntas, aunque bueno, el colectivo no tiene mucha ciencia, sino necesita participación realmente. Exactamente, de eso quería hablar contigo porque como bien decía en la previa, hablar acerca de poesía, por ejemplo, en concreto, hablar de literatura, hablar acerca de fotografía, hablar de cultura, parece que bueno, pues no tiene la visibilidad que debería, ¿no? Y sobre todo en los colectivos más jóvenes, que en este caso somos los que más lo reivindicamos. Por eso me gustaría centrarnos primero que nada en esta idea que se te ocurrió como fundadora del proyecto Leyendo Miradas. Cuéntanos en qué consiste. Leyendo Miradas es un proyecto, bueno, realmente te voy a contar un poquito cómo nació. Nació un poco porque estaba colaborando con un espacio cultural que estaba en Añaza, que se llama el On Broadway, que ya cerró, pero bueno. Y nada, y ahí me surgió la idea porque el hombre quería que ayudáramos, colaboráramos con el espacio. Y ese hombre tenía un espacio inmenso, con muchas paredes, y se me ocurrió montar una exposición. Y en aquel momento pues yo iba a algún micro abierto, así como por tomarme una cerveza, no por nada más. Y bueno, y salía. Y entonces intenté unificar fotografía, que también pensé que iba muy bien con las redes sociales, y poesía. Entonces de ahí surgió un poco Leyendo Miradas, un poco no, totalmente. Y lo que hemos hecho pues es hablar con diferentes fotógrafos y poetas, ya no solamente de las Islas Canarias, sino fuera de ellas, y formar un colectivo en el que, como dato innovador, un poco, es que la fotografía fuera enlazada con la poesía sin que el fotógrafo y el poeta se conocieran. Entonces tú cuando llegabas a la exposición pues era como, wow, estas dos personas que no se conocen de nada, tienen una sinergia tanto en imagen como en letras que no se ve o no se suele ver. Realmente es como una especie de, iba a decir de Tinder, pero de cultural, ciegas, ¿no? No, citas ciegas hacen match y bueno, pues tienen que trabajar en equipo sin conocerse. Exactamente. Ya después sí hemos ido un poquito pues distinguiendo poesía y fotografía, porque no todos los espacios se pueden las dos cosas. Y bueno, y hemos intentado pues ayudarlos un poco con alguna clase de poesía escénica, y poco a poco pues ha ido surgiendo Leyendo Miradas. Bueno, Leyendo Miradas, que ya tiene unas cuantas ediciones, Sara, y que la verdad es que está funcionando muy pero que muy bien.
Tú eres joven, ¿no? Es evidente. Cuéntanos un poquito ya desde tu cabeza, como decir, creadora de este proyecto. ¿Realmente crees que los jóvenes, que este proyecto se está dirigiendo a jóvenes y si a los jóvenes realmente les interesa la literatura, les está interesando la creación? A ver, es verdad que depende de lo que hablamos de jóvenes, ¿no? Porque creo que viene una generación detrás que está muy tiktokera, vamos a decirlo así. Pero creo que sí tiene su público y además yo me he sorprendido porque hay gente bastante joven que le gusta y a la misma vez, también tiene su público la poesía. Vale, pero sí es verdad que gracias al movimiento de todas estas redes la gente se ha interesado más y yo veo, por ejemplo, la poesía como una faceta en la que tú sacas a través de las letras tus sentimientos. Entonces creo que es una manera en la que cualquier joven puede expresarse y de ahí creo que posiblemente la poesía sí tenga su auge y tenga... No que se quede estancada en un mismo público, sino que poco a poco va creciendo porque también es eso, ¿no? Al final compartes cualquier imagen y tú dices, oye, esto a la gente le gusta. Eso te iba a decir, Sara, porque estamos sin lugar a dudas en el momento de las redes sociales donde, bueno, pues veíamos los datos y decíamos, oye, por una parte la lectura ha menguado entre los jóvenes porque es verdad que tenemos muchos otros estímulos como las redes sociales, las series, las plataformas digitales, entonces nos resta nuestro tiempo libre para dedicar lo que antes lo dedicamos a lo mejor a la lectura, pues ahora lo dedicamos a esas redes, ¿no? Pero también es cierto que hay una nueva forma de también de comunicarse y de expresarse a través de las redes sociales, como los copy de los posts de Instagram, por ejemplo, pueden ser poéticos totalmente. Exacto. Dependiendo de quién los redacte, ¿no? Exactamente, es un poco así también y es verdad que las redes sociales no solamente es lo que escribes, también es la imagen que proporcionas, es cómo lo planteas y es que hay mucha gente que se puede nombrar, como puede ser The Freds, Marwan incluso, cantantes, son gente poética, Joaquín Sabina, Elvira Sastre, que está muy de moda, y al final todo eso se transforma un poco no solamente en una lectura en papel, sino en digital, en un videopoema, que hagan directos desde todo el mundo, porque hay muchas plataformas realmente. Y tú puedes conectar con cualquier parte del mundo. Hay uno que se llama voz.poesia.corazón, que esa mujer hace directos alrededor del mundo y todo el mundo se conecta y al final tiene su público y hacen poetry slam, hacen muchas cosas. Entonces podemos decir que estamos en realidad ante la nueva expansión de la poesía a través de las redes sociales. Oye, una segunda, tercera, pues, o todas las vidas que merezca la poesía, ¿no? Pero al final que consigamos que se acerque. Oye, hablando de la poesía y de la literatura, en concreto la poesía, decíamos que la poesía es el género quizás más inclusivo de la literatura. ¿Por qué decimos eso, Sara? A ver, yo creo que cuando decimos inclusivo se refiere un poco a que puedes hablar de cualquier tema, ¿no? Entonces tampoco se distingue en género, yo creo, porque muchas veces o se cuenta en primera persona o en tercera persona y si tú no ves un nombre al final no sabes si es hombre, mujer o quién. Pero hablando ya fuera de la mujer, también es verdad que quería comentar también que hay inclusivo o no, porque también hay sus haters realmente, porque la gente está acostumbrada a una poesía con rimas antes del siglo XIX y ahora es más verso libre, entonces esa gente que tenía la poesía, los puristas como que tenía esa poesía tan marcada, de repente dicen, oye, pero ¿qué está haciendo esta nueva generación? Esto para mí no es poesía. Pero creo que gracias a ese verso libre mucha gente se ha podido expresar y al final con tener una cierta sonoridad o con llegarle al corazón, digamos, o con sentir esa empatía con el público, yo creo que ya basta. Yo creo que eso basta.
al final pues es una forma y una herramienta de comunicarse, de expresarse y también de conectar con otras personas que se sientan identificadas, ¿no?, con lo que tú estás escribiendo y con lo que tú estás sintiendo. Sara, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en nuestro silloncito rosa. Quedas, bueno, pues ni hace falta que te lo diga, que estás nuevamente invitada cuando quieras y nosotros estamos encantados de tenerte por aquí. Gracias, Steffi, gracias a Marcha Go. Y nada, que nos vemos pronto y cuando quieran nos siguen por las redes y nos vemos en cualquier evento. Fantástico, nosotros vamos a continuar. Ya sabes que durante todo el programa de hoy estaremos conociendo a las caras visibles que representan la nueva literatura dentro de la isla de Tenerife, pero también dentro del archipiélago canario. Así que muchas gracias por estar al otro lado y nosotros vamos a por el siguiente protagonista. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Aunque sabemos que la lista de géneros literarios es muy grande, hoy te vamos a presentar los géneros que han alcanzado las ventas más altas en la literatura juvenil a lo largo de los últimos años. Y empezamos con la suma de 1 billón de ejemplares vendidos, que es la ficción para adolescentes. Este género encabeza la lista de géneros más populares a nivel mundial. Con 409 millones de libros vendidos, la literatura de ficción moderna se encuadra en segundo lugar en ventas y popularidad. A pesar de ser un género, digamos, relativamente nuevo, es alto el impacto que ha logrado entre los jóvenes lectores. El género de la fantasía ha vendido más de 350 millones de copias, superando así a la literatura de ficción clásica, que han alcanzado 336 millones de libros vendidos. El género de misterio ha ido sumando mucha popularidad entre los lectores más jóvenes del mundo y que ha logrado juntar la cantidad de 299 millones de libros vendidos a nivel mundial. Y por último, y por eso sí, no menos importante, nos encontramos con el género de relato literario, el relato literario como género. Bueno, pues hasta aquí, hasta nuestro plató, eso sí, siguen llegando más protagonistas de la literatura canaria. Hoy vamos a saludar a Aníbal García Llarena. Él es escritor de relatos breves, como te decíamos, poesía, literatura infantil y greguería. Se considera siempre cerca del lenguaje, de la música, el baile, y es el autor del libro Narrador Protagonista y también músico. Perfil. El que pilota. Y así, al ritmo de perfiles multidisciplinares, vamos a decirlo así, que tenemos la suerte de tener en el programa de hoy, vamos a saludarle a él. Muy buenas tardes, Aníbal, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Buenas tardes, gracias a ti. Y sobre todo pasarte por aquí, compartir tu tiempo y sobre todo tu talento. Oye, vamos a empezar como se tiene que empezar, por el principio. Cuéntanos un poquito cómo nació esa inquietud y cuándo en sí empezaste a dedicarte y a dedicarle tiempo al tema, pues, de la literatura. Pues empecé con la literatura, como creo que casi todo el mundo, leyendo. De niño leía muchísimo, leía muchísimos cuentos. Recuerdo cuando iba a casa de amigos de mis padres, que tenían hijos, pues me leía los cuentos que tenían ellos. Y además que tengo bastante memoria con eso y recuerdo algunos de ellos de cada lugar. Y nada, pues eso no se quedó ahí, sino que luego me dio esas ganas de escribir. Eso te iba a decir, porque prácticamente cada uno de los autores con los que hemos tenido la suerte de hacer las entrevistas previas nos comentan eso, que han sido grandes lectores y luego se han pasado al lado oscuro, entre comillas, ¿no? Y a mí lo que me resulta curioso es eso, en qué momento, porque yo suelo leer, pero nunca me ha dado a mí por dar el paso siguiente, que es escribir. ¿En qué momento se te nace ese sentimiento de decir, oye, tengo que expresarme y tengo que contar algo más, no me vale con solo escribir? Pues la verdad que no lo recuerdo muy bien. Yo escribía, me inventaba también cuentos paralelos, o incluso los cuentos que leía los continuaba. Recuerdo uno que se llama El gallo Quirico, que es bastante famoso de literatura infantil, y recuerdo que yo lo continué y seguí el cuento. No me acuerdo ni dónde está ni nada. Y escribía, me gustaba contar historias, inventarme historias. Recuerdo también que no sé qué edad tendría, la verdad, pero tenía una libreta en la que yo me establecía que los cuentos tenían que tener 8 páginas. Y entonces lo alargaba o los acortaba para que encajara en esas 8 páginas, que no sé por qué me dio, la verdad. No sé si era un tipo de vamos a ser más profesional o no, pero recuerdo un montón que lo hacía así.
y tenía una ristra grande de cuentos. Y bueno, así es como yo Oye, empecé. es un gran mecanismo o un gran método para ir practicando, ¿no? Tú te ponías autoejercicios en plan llegar a las 8 páginas o reducir. Es un gran ejercicio. No, yo no sé mucho de escritura, pero me parece que es una buena idea. Es un gran ejercicio que no me pega en absoluto. No sé cómo me dio por eso, pero la verdad es que no lo recuerdo bien. No lo recuerdo cuentos y demás escritos, pero no sé por qué eso de las 8 páginas. Bueno, hemos hecho un poco de remember, ¿no? De recordar ese pasado, ese niño que era Aníbal y que se inició en el mundo pues de la literatura. Y eso me hace a mí preguntarme qué está pasando con nuestra generación, o más bien también con la que viene justo después de nosotros. Nosotros somos como los dinosaurios de los millennials, ¿no? Estamos ahí en el límite del bien, el límite del mal, ¿no? Pero sí es verdad que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, porque la lectura es algo que nos hace tener un pensamiento crítico, nos hace expandir nuestra mente, conocer otros pensamientos, y eso nos hace ser pues más críticos, en definitiva. Si no leemos, ¿qué va a pasar? ¿Crees que se está perdiendo el interés por el mundo de la lectura, por el mundo de la literatura? Sí, la verdad que, bueno, hablando de nuestra generación, que por supuesto la conozco mejor, y creo que a raíz de eso ha ido a peor. En el sistema educativo yo creo que tuvieron un gran fallo, y era el tema de la obligación. El tema de literatura, por ejemplo, en la asignatura, obligarte a leer tal libro. Yo tuve la suerte creo que fue en tercero de la ESO, en segundo de la ESO, que tuve una profesora que nos daba elección. O sea, nos daba a elegir. Ustedes elijan el libro y ya está. Nunca dejen que alguien les obligue a leer un libro, porque si no te gusta, al final eso le acabas cogiendo manía. Después de eso pasó bachillerato y llego a Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna, que muy bien, la verdad, que todos los profesores y demás, pero bueno, llegué a una asignatura en la que nos obligaban a leer ciertos libros, y entonces fue un paso atrás. Y bueno, si está eso en el sistema educativo, pues al final acaba... Yo creo que es una buena reflexión que, oye, ojalá que si nos están escuchando a nivel institucional, que bueno, pues se tuviera tener en referencia. Al final, la lectura significa muchísimas cosas, la literatura significa muchísimas cosas, pero sobre todo también es evasión, es un momento incluso de diversión. Si le has cogido el tranquillo, ¿no? Y sobre todo tienes imaginación, puede ser un momento, a lo mejor el mejor de todo el día en un día malo, ¿no? Y me parece una gran aportación. Oye, y si nos dirigimos al público joven, y tú como desde el otro punto, como escritor, ¿cuál crees que podría ser esos géneros? ¿Cuáles podrían ser los géneros que a lo mejor podrían conectar de una mejor forma con un público pues más joven? Yo creo que cualquier género puede funcionar perfectamente, ya sea del siglo que sea y demás. El caso es hacerlo atractivo también, porque por ejemplo Don Quijote de la Mancha, que te lo presentan así y tú dices, bueno, siempre se ha escuchado un tostón, no sé cuánto. Si haces, yo qué sé, en una clase o una conferencia, explica ciertas cosas que tiene Don Quijote de la Mancha, como el hecho de la metaficción, como Don Quijote... no voy a dar una charla de esto, pero como Don Quijote, en el segundo libro, Don Quijote se da cuenta que alguien ha escrito sobre él en un Don Quijote falso, y entonces él mismo dice que pero ¿quién es ese? Si no soy yo el que hablan de esos dos personajes. Todo eso seguramente llegaría a la gente joven y le da esas ganas de leerse el Quijote. Por ponerte un ejemplo. Ya luego, pues el tema de la ficción, la ciencia ficción y todo eso, pues está claro que siempre llama mucho más la atención a los jóvenes, pero es la manera de presentarlo de una manera atractiva. Y ahora que tenemos tantas series y demás, pues simularlas, que bueno, que el cine siempre bebió mucho de la literatura, pero ahora las series han superado al cine, ¿no? Y pues a lo mejor la literatura tendría que coger un poquito también de ahí de... Oye, tú nos estás dando unas pistas que quien las quiera coger se va a hacer de oro. Aníbal, yo, como bien te decía, esto no va de mí, pero bueno, ya que estoy, lo cuento, nunca me ha dado por escribir, pero sí a lo mejor hay alguien que nos escucha, que nos esté viendo en este preciso instante y diga, oye, pues yo tengo una facilidad, como Aníbal en su momento cuando era pequeño, pues de conectar,
dibujar, de crear historias, de seguir historias, pero nunca me he dado por sentarme a escribir. ¿Cuál es el consejo para todos aquellos que se quieran lanzar al mundo de la escritura? Bueno, el primer consejo es que no tengan ningún tipo de reparo ni de vergüenza. El hecho de ver a gente que escribe, ¿no? Ver tantos autores y autoras y te ves tú ahí tan pequeño que solo has escrito un trocito, pues crees que no es bueno, ¿no? En principio, a mí me pasaba. Y bueno, yo me pasé años sin soltar nada al aire, muchos años. Incluso dentro de la carrera ya todavía no escribía en público. Que no se sientan así, que no se sientan de esa manera, porque al final hay que sacarlo. Es que escriban sobre lo cotidiano, yo creo que es algo que ayuda bastante, porque el día a día, como lo tenemos, ¿no? Pues empiezas a escribir sobre el día a día de cómo te levantaste o cómo tal, y después metes algo de ficción. Y eso también es un ejercicio que te hace aprender, ¿no? A escribir y a relatar. Oye, Aníbal, ya para ir cerrando esta conversación, sí que me gustaría que hemos hablado, yo creo que de cosas muy generales acerca de la literatura, acerca de los jóvenes, pero sí que me gustaría no despedirte sin que nos hables acerca de Aníbal como escritor. ¿Qué escribe Aníbal? A mí, bueno, me gusta mucho escribir literatura infantil. Desde pequeño estuve estudiando por vocación propia temas de las Islas Canarias, ¿no? Era como una pasión, como una persona que te dice, pues soy apasionado de la India o soy apasionado de Brasil, que está muy bien. Pues yo me apasioné de la cultura donde yo crecí. Con el tema de la música, el baile, la geografía, bueno, lo estudiaba todo. Pues gracias a eso después, pues me daba por escribir literatura. Y ahora mismo estoy escribiendo bastante literatura infantil de ficción, sobre el tema de los guanches y ahí aborígenes y demás. De ficción, siempre dentro de esa base, no diciendo ninguna barbaridad histórica y demás, pero bueno, de ficción para el siglo XXI. Temas que tengan que ver con la actualidad. Me gusta bastante escribir sobre eso. Relatos cortos también. Las décimas, que son los poemas en verso, porque como hablamos del verso libre, que es maravilloso porque da mucha oportunidad, a veces también, con respecto a la pregunta anterior, a veces también el hecho de poner tienes que hacer 10 versos, me refiero a darle ánimos a la gente para escribir, tienes que hacer 10 versos que rimen el primero con el cuarto, luego tal, y es como un reto también, y creo que ayuda muchísimo a la gente a escribir poesía. Y eso, las décimas, que también le doy mucho a eso. Y bueno, la verdad que no sé qué más. Es que imagínate, si sigues contándome más cosas de las que te gustan y de las que haces, no sé yo qué más se puede hacer, no sé cuánto tiempo tendrás, pero bueno, nos ha gustado muchísimo tenerte por aquí, Aníbal, acercarnos un poquito pues a tu yo escritor y a tu yo artista, aunque sabemos que además también te dedicas pues a otros aspectos de la cultura, como por ejemplo puede ser la música o el baile, y bueno, estamos muy contentos de tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros con la participación de Aníbal tenemos que continuar. Hoy hemos preparado, la verdad, que un programa alucinante que, como bien hemos venido diciendo, pues está repleto de jóvenes que tienen muchísimo talento y que tienen también muchísimas ganas de contarnos qué se esconde tras la literatura aquí en Tenerife. Social Media. Muchas redes sociales. Tu opinión siempre, ya sabes que nos importa y mucho, y por ello es que analizamos cada detalle de nuestras redes sociales y te preguntamos acerca del post del día. La primera pregunta que te planteamos fue esta: ¿te interesas por la lectura?
Bueno, tenemos aquí una respuesta bastante clara. Un 76% de nuestros seguidores sí que se interesan por la lectura frente a un 24% que dice que no. ¿Qué géneros literarios sueles leer? Y aquí tenemos una gran amalgama de géneros literarios. Por ejemplo, la novela policíaca, el suspense, la intriga y el misterio. También nos comentan que les gusta el emprendimiento o también incluso también pues las novelas biográficas, por ejemplo. También te preguntamos si crees que se está perdiendo cada vez más el hábito de leer, de la lectura. Y aquí tenemos pues respuesta clara. Un 89% dice que sí frente a un 11% que dice que no. Y también te preguntamos qué piensas si los más jóvenes leerían más si todos los libros de texto fuesen digitales. Y un 52% nos ha dicho que sí frente a un 48% que nos ha dicho que no. Y para ir cerrando esta sección de hoy, te hemos preguntado ¿cada cuánto lees una obra literaria? Y tenemos varias opciones. Semanalmente, mensualmente, cada 6 meses o nunca. Y las respuestas, mira, pues son muy variadas. Respuesta ganadora realmente ha sido la de la opción de mensualmente, que nuestros seguidores sí que leen y mucho. Hasta aquí el social media de esta semana. Nosotros continuamos aquí en Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Según el reciente barómetro de hábitos de lectura elaborado por la Federación de Gremios Editores de España, se indica con claridad varias cosas. Primero, que los jóvenes hasta los 14 años leen mucho, casi el 70%, pero también que al existir plataformas como Instagram, YouTube, dejan de leer y desciende esta cantidad hasta el 40%. El 78,3% de los adolescentes leen en soportes digitales, un porcentaje que sigue de aumento. Estos tipos de lectores digitales además son lectores frecuentes. Por otro lado, el ordenador es el principal dispositivo que escogen los jóvenes para leer y luego le sigue el móvil como segunda opción. También tenemos que comentar que la lectura de libros electrónicos alimenta a los lectores e invita a los lectores a leer muchísimo más. De hecho, el 21% de los compradores de libros digitales compran al menos una vez al mes. De tal modo que el perfil del lector digital es más joven, incluyendo a los millennials, que el lector, por ejemplo, exclusivo de papel. Estos leen y compran más libros al año. Y ahora vamos a recibir a otro joven escritor. Su nombre es Imanol Rodríguez Hernández, quien es licenciado en Derecho, opositor a juez y el autor del libro ¿De cuándo? Perfil, el que pilota. Y lo prometido es deuda, ya estamos por aquí con Imanol. Muchísimas gracias, Imanol, por llegar hasta aquí, hasta nuestros estudios, para hablar de un tema interesantísimo, la literatura. Gracias a ustedes por acogerme aquí y encantado de estar por aquí. Bueno, hoy queríamos hablar contigo acerca de muchas cosas, pero sobre todo porque, claro, eres un perfil, la verdad que bastante versátil, del derecho, la judicatura, a la poesía, ¿En qué momento decidiste que, bueno, pues podía ser una forma también de expresarte? Precisamente como el mundo del derecho es un mundo un poco encorsetado, pues escribir me da un poco más de esa creatividad que normalmente necesito, porque yo siempre he escrito desde pequeño y tener esa afición me ha permitido pues desarrollar más esa faceta creativa que el derecho no me deja expresar. Oye, nos decías que es una faceta que te viene desde pequeño, ¿no? Que vienes practicando desde que a corta edad, ¿no? ¿Qué crees que hizo que naciera esa motivación en ti? ¿Hubo unos hábitos en concreto en tu infancia para que tú te decantaras, pues a lo mejor pues no elegir irte a jugar al fútbol con tus amigos y a lo mejor pues escribir un poema? Sí, bueno, desde pequeño siempre fui un niño un poco sensible y creo que el aburrimiento básicamente, al final el aburrimiento me hizo sentarme y escribir sobre muchas cosas que me pasaban. Además me gustaba muchísimo leer y entonces escribir para mí era un desahogo de muchas cosas que me pasaban en ese momento en mi vida y poquito a poco fui desarrollando esa vena y hasta ahora. Me decías que, bueno, tras micros, que el confinamiento, el aburrimiento y un poco, bueno, pues también el que se caigan, pues, la estructura de nuestro día a día, el convencionalismo de lo que venimos haciendo, la rutina, hizo que dijeras, oye, pues voy a ponerme a reunir pues todas estas cosas que he venido escribiendo durante mucho tiempo y lo voy a presentar a una editorial, todo sin ningún tipo de presunción en plan de, oye, pues me la van a querer editar o no, sino que fue toda una sorpresa, te descubrió más bien a ti este deseo, ¿no?
Exactamente, fue algo inesperado. Yo siempre he escrito, como decía antes, pero en el confinamiento, pues como todos creo, empezamos a iniciar un diálogo con nosotros mismos, a escucharnos, a ver nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades. Y entonces en el libro de Cuando empecé a recopilar un poco todas las poesías que había escrito a lo largo de mi vida, y muchas ya no me identificaban, ya no me representaban, entonces las tuve que cambiar de nuevo y al final quedó un libro autobiográfico en el que cuento muchos miedos, muchas dudas, y que al final son dudas que atraviesan a todo el mundo, porque al final todos sentimos vulnerabilidad, miedo. Y surgió como un proyecto inesperado, un poco de egoísmo hacia mí mismo, y sorprendentemente pues lo empecé a enviar a editoriales, y una en concreto, la editorial Autografía, se interesó en el proyecto y salió a la luz, pero sin pretensión de nada. Oye, qué maravilla. Eso es que hay talento escondido detrás de ese jurista, ¿no? Oye, Imanol, cuéntanos un poquito. ¿Qué escribe? ¿Sobre qué escribe Imanol? ¿Qué se escribe? ¿Qué hay detrás de esas poesías? ¿Qué materias tocas? ¿Sobre qué cosas escribes en concreto? Escribo sobre todo sobre mí mismo, pero porque considero que los sentimientos que a lo mejor yo en algún momento puedo experimentar son sentimientos que tocan a todo el mundo. Entonces hablo desde el sexo, desde la sexualidad, el amor, las drogas, la comida, el sexo, Dios, la fe. Más o menos como nosotros aquí en el programa. Podemos hacer un tándem perfecto, Imanol. Exacto, que he visto que tocan muchos temas, pues más o menos sobre eso, y sorprendentemente pues empezó como un proyecto en el que yo a veces decía, esta poesía no solo me representa a mí, esta poesía solo es algo personal, y sorprendentemente cuando la gente lo ha leído ha dicho, me ha identificado esta poesía porque yo he sentido lo mismo, y entonces para mí eso es lo más gratificante. El poder conectar con otras personas a través de pues, tus propios pensamientos, ¿no? Lo que eres tú, es un cachito de ti que vas dejando en esos poemas. La verdad que tiene que ser muy significativo el poder conectar con otra persona y que diga, oye, yo me he sentido en algún momento de mi historia, de mi vida, exactamente igual que tú en este poema. Imanol, como bien decíamos, actualmente te encuentras preparando pues, unas oposiciones a juez, pero en algún momento de tu vida te planteaste a lo mejor decir, voy a ser poeta. ¿Por qué juez y no poeta? Y no al revés. Bueno, porque considero que la justicia, el ser juez, es una forma de impartir poesía. Porque, oye, qué poético, ¿no? Qué definición más poética. Porque considero que a través de la justicia se puede ayudar a muchas personas a tener una vida mejor, y a través de la poesía pues reflexiono sobre todas esas problemáticas. Y bueno, pues desafortunadamente el mundo del arte es muy difícil salir adelante del mundo del arte, y me he tenido que decantar por una opción, pero quiero llevarlas paralelas, que no se pierda ninguna de las dos partes que hay en mí, una la de más racional y otra la más creativa. Qué maravilla poder fusionar de forma igualitaria, nunca mejor dicho, ambas disciplinas. Hablando de la importancia de la literatura y sobre todo pues todo lo positivo que puede dar, por ejemplo, a los jóvenes en el momento, por ejemplo, de su educación, ¿no? De su formación. Me contabas también tras micros que participaste hace muy poquito en un proyecto bastante interesante en institutos aquí en las islas, y bueno, me decías que a través de tus poemas habías tratado temas muy importantes como por ejemplo la masculinidad tóxica. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy interesante porque mi generación ha evolucionado, y la generación actual tiene un pensamiento totalmente distinto de lo que es la masculinidad. Entonces yo les empecé a plantear una serie de debates sobre la masculinidad, y ellos tenían unas respuestas totalmente diferentes a las anteriores en las que yo me había metido. Entonces fue bastante interesante, reaccionaron muy bien, tienen visiones muy avanzadas que buscan fundamentalmente la igualdad. Les planteaba preguntas como ¿qué es ser un chico para ustedes? Y todos
todos los grupos me decían, pues depende, porque no hay nada que se considere como masculino, y eso en el momento en el que yo crecí era como impensable. Sí, mira, me erizo al escuchar esas respuestas porque por fin se ve que esa semilla ha germinado, ¿no? Y está dando unos frutos un poco distintos a lo que, como tú bien decías, nosotros, por ejemplo, como primeros millennials, pues vivimos, que fue totalmente diferente. Sí, exacto. Para mí fue una experiencia súper buena, y además muchos es verdad que siguen teniendo ese lastre de nuestra generación, o de las generaciones anteriores, porque sus padres se han criado con esos pensamientos un poco más de toxicidad, pero ellos, gracias a la influencia de sus compañeros, de hablar con otras personas, pues se están acercando a otras realidades y cambiando el paradigma. La literatura como medicina, ¿no? Como antídoto perfecto contra pues cosas que hemos venido, no sé, nos han ido formando y han hecho que bueno, seamos quienes somos, para lo bueno y para lo malo. Por suerte hemos sabido también deconstruirnos y cambiar esos paradigmas, como tú bien decías. Y Manuel, para ir terminando esta conversación, que ha sido muy pero que muy interesante, tengo que decir, hemos recordado momentos pasados también, porque sí. Manuel y yo pues tenemos la suerte de conocernos desde hace mucho tiempo en nuestra faceta como universitarios, y sí es verdad que me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, si un joven nos está escuchando, nos está viendo en este momento y a lo mejor también tiene esa vena de querer expresarse de una forma diferente y utilizar, ¿por qué no?, la literatura para hacerlo de esta manera como lo has hecho tú. Sí, bueno, de hecho muchos jóvenes me han dicho, me encanta escribir, no sé cómo hacerlo, pues yo siempre les digo, escribiendo y siendo libres. Al final lo bueno de la literatura es que es un papel en blanco que no te juzga, entonces poder plasmar todos tus pensamientos, tus emociones sin ninguna cortapisas y sin ningún prejuicio previo es lo mejor. Entonces además en un momento donde la literatura está un poco de capa caída por todas las redes sociales y demás, animo a todo el mundo a escribir, a seguir consumiendo literatura, ya sea en formato papel, digital, y seguir expresándonos y reivindicándonos. Pues Imanol, ha sido un auténtico lujo tenerte aquí en los estudios de Marcha Go, en este programa llamado Let's Go, donde por cierto estás siempre invitado, siempre que tú quieras. Aquí tienes este silloncito rosa que te está esperando. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de un importantísimo tema, la literatura y cómo nos influye como jóvenes. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Otra de las opciones que los jóvenes eligen es precisamente el audiolibro. ¿Pero qué son estos formatos? Los audiolibros son grabaciones habladas o leídas automáticamente por una especie de programas informáticos de textos existentes o creados específicamente para este tipo de formato. Pueden ser unas versiones completas o quizás abreviadas del original. Los soportes más habituales en los que se pueden encontrar los audiolibros suelen ser digitales para descargas directas desde internet para uso de móviles o también en tablets. Este tipo de formato es cada vez más accesible, puesto que permite acceder al placer de leer o escuchar una lectura a jóvenes con dificultades de visión, con limitaciones físicas que les impiden, por ejemplo, sostener o leer un libro en formato físico. Se podría decir que la escucha de audiolibros tiene los mismos riesgos y también los mismos beneficios que los que tiene la lectura en general. Para hablar de los audiolibros tenemos hoy con nosotros a Arantxa Rufo, quien es graduada en técnico de sonido y autora de libros como En el punto de mira, entre otros. Perfil, el que pilota. Y nosotros que seguimos aquí en Let's Go, como bien decíamos, hablando acerca de esta vez de la actualización de la literatura. Una de las formas que tenemos y que hemos tenido es el tema de los audiolibros. Para hablar acerca de ellos y acerca de su propia obra, tenemos a Arantxa. Así que muy buenas tardes, Arantxa, gracias por acompañarnos. Nada, muy buenas tardes a vosotros y muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, la última vez que nos vimos también fue cerca del Día del Libro, puede ser, hace unos años, y estuvimos hablando acerca de tu obra, de esa novela policíaca que bueno, pues la verdad es que ha tenido muy buena crítica. Sí, la verdad que estoy muy contenta y ahora pensando, fíjate si ha pasado tiempo que desde entonces he publicado 2 más. Madre mía. ¿Y sigues manteniendo el mismo género? Sigo manteniendo el género negro, sí, yo sigo fiel a la novela policíaca.
Y ahí seguimos, y la verdad que bastante bien, no me puedo quejar, la acogida de las 3 novelas en general ha sido muy buena, o sea que muy contenta. Eso te iba a decir, Arantxa, porque hoy hemos hablado acerca de, por ejemplo, hemos hecho un conteo de qué es lo que más consumen, por ejemplo, los jóvenes en cuanto a la literatura, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, en el género negro, pues también es uno de los más consumidos. ¿Tú crees que bueno, lo has visto tú reflejado en tu propia obra, que los jóvenes también pues se decantan por este género? Pues mira, una experiencia mía personal que tuve que me sorprendió muchísimo el tema fue porque con la primera novela, y luego me pasó de nuevo con Sede está muerto, que fue la segunda, me llamaron para participar también con esto de los días del libro y tal, en charlas y en conferencias con alumnos de instituto que les dieron a leer las novelas y luego pues hicieron actividades, hicimos una entrevista, estas cosas, ¿no? Y yo reconozco que yo pensé, digo, bueno, a los chicos estos de instituto, 16, 15, 17 años, ese margen, ese rango, no les va a interesar mucho la historia, no lo sé, ¿no? La verdad que no sabía, iba un poco de nueva. Y mi sorpresa fue que les encantó, que les enganchó absolutamente, que todos venían encantadísimos, y de hecho luego me pasaron varias veces una anécdota muy divertida, que estando en la feria del libro firmando, pasaban los padres por delante y veían la portada y se paraban, ¡ay! Tú eras la que escribiste este libro. Ay, Dios mío, mi hijo que no lee nunca, estuvo una semana enganchado a él, que no lo soltaba, y me decía, mamá, no puedo dejar de leer, y yo flipando porque mi hijo no lee nunca y estaba enganchadísimo a tu novela, ¿no? O sea, para mí, imagínate la emoción que representó eso. Hombre, Arantxa, tiene que ser algo alucinante ver algo que bueno, pues ha salido de ti, que es un cachito de ti incluso, ver que ha generado eso que yo creo que deberíamos generar como sociedad todos, ¿no? Que es el interés por la lectura, ¿no? Da igual un poco el género, al final que leamos nos hace tener, yo que sé, al final, pues una mente mucho más amplia y sobre todo tener pues un pensamiento más crítico. Absolutamente, sobre todo, qué bonito lo que acabas de decir, ¿no? No importa el género, porque en la literatura se tiende muchas veces a mirar por encima del hombro unos géneros respecto a otros, y al final da lo mismo. Cualquier cosa que a cualquier persona le ayude, le anime, le inspire, le haga, aunque solo sea algo tan sencillo y tan valioso como entretenerse un rato, y más en estos tiempos con la falta que hace desconectar. Cualquier género me vale, cualquier cosa que se lea a cualquier edad, da lo mismo, hay que respetarlo y hay que aplaudirlo, sin duda. No, y sobre todo hay un trabajo increíble. Antes también hablamos con otra compañera que también pues es escritora, y nos decía, es que no solamente el mundo de la literatura se reduce al tema de escribir, de crear ese contenido, no, es que después tienes que ser también tu propia representante, tienes que también pues hacer marketing, tienes que moverte, tienes que lucharlo mucho para que esto pueda seguir, y tienes que reinventarte, como por ejemplo ha hecho la literatura. Hoy queríamos hablar contigo, plantearte el tema de los audiolibros. De hecho, tú también te has sumado a esto, y cuéntanos qué opinas acerca de esta modalidad también de literatura. Sí, y además ahí fue una cosa que me tengo que flagelarlo yo misma, porque tenía unas ideas preconcebidas sobre los audiolibros que para nada. Yo siempre había pensado, claro, yo como lectora de toda la vida pensaba, digo, un audiolibro no va a ser lo mismo, además vas a estar oyéndolo y se te va la cabeza, que yo tengo mucha tendencia a que se me vaya la cabeza, que eso es así, pero pensaba que no iba a tener un efecto. Y cuando me grabaron la primera novela mía en audiolibro, en El punto de mira, me entregaron luego los archivos y me puse un poco a oírlos un rato pensando, bueno, vamos a ver esto. Pues cuál fue mi sorpresa, que, me encantó, me enganchó, me puse a oírla 5 minutos y me pasé casi hora y media allí dejándome llevar, porque también es verdad que está muy bien hecho, está feo que yo lo diga, pero la verdad que la empresa lo hizo muy bien. Y me sorprendió el efecto que tuvo en mí, que yo pensaba, ya te digo, yo iba un poco reacia pensando, no me va a gustar, y fue todo lo contrario. Entonces me sorprendió, y he aprendido a valorar mucho el valor de los audiolibros para personas que no... o para personas que no pueden leer, ya sea por deficiencias visuales o lo que sea, para personas que no tienen tiempo, para, yo qué sé, incluso, a los que nos gusta leer normalmente también no es una sustitución, pero sí puede ser una de más de, ¿no? Unos libros en audiolibro y otros leídos. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente. Vivimos sin lugar a dudas, y esto nos lo ha planteado yo creo que el tema de la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nuestro ritmo de vida es frenético, y cuando nos obligaron a parar radicalmente, dijimos, oye, hay otra forma de vivir, oye, no la conocía, pero lo cierto es que, poquito a poco hemos ido volviendo a la tendencia anterior, ¿no? Eso nos lleva a no tener tiempo absolutamente para nada. Entonces, a lo mejor lo hemos visto con muchos programas también
también de radio, con los podcasts. Hay montones de formatos que bueno, pues estamos escuchando mientras conducimos o hacemos otras tareas para aprovechar más el tiempo aún. ¿Crees que en el futuro, si seguimos en esta dinámica de no parar, puede incluso los audiolibros sustituir a nuestro libro en formato físico o al ebook en este caso? Hombre, yo no lo creo. Yo tanto como llegar a sustituirlo lo dudo mucho, porque a los que nos gusta leer no nos quites un libro. O sea, no nos quites. El olor a libro, la verdad es que es inigualable, ¿eh? Exacto. Y ya no voy a entrar en la típica discusión eterna entre físico o digital, porque sinceramente me parece una tontería. Los puedes disfrutar los dos. Los dos tienen sus beneficios, o sea que me da lo mismo, no voy a entrar en eso. Yo leo de los dos. Pero claro, leo, o sea, yo necesito ese tiempo de silencio sentada, el libro, además de que cuando estás leyendo le pones tu propia voz, le pones tu propio estilo, por supuesto en tu cabeza estás viendo las imágenes y me parece diferente. Ya te digo, ni mejor ni peor, no voy a criticar el audiolibro, visto lo visto, para nada, pero me parece diferente y me parece que a un lector no nos puedes quitar esa sensación en la vida. Hombre, de repente dentro de 100 y pico años, ¿no? Vaya usted a saber cómo habrá evolucionado el ser humano, la sociedad y el ritmo de vida, como tú dices. Pero a día de hoy, a un plazo corto, llegar a sustituirlo en la vida. Eso sí, acompañarlo, ser un añadido y sobre todo lo que has dicho, al volante cuando estás conduciendo, las personas que se pasan muchísimas horas en la carretera, me parece una herramienta fabulosa. Una gran opción. Arantxa, ya para ir cerrando esta conversación, estamos tratando de desvelar pequeños secretos del mundo de la literatura, también del mundo de los escritores. Y hoy queríamos conversar contigo acerca de, por ejemplo, la elección de una portada, ¿no? Un momento, imagínate, me imagino yo que no he escrito ningún libro, ¿no? Que tiene que ser un momento también bastante difícil, pero también pues estimulante, porque claro, ya tú tienes tu material hecho y se supone que esa pequeña portada va a hacer que unas personas en una estantería lo elijan o no lo elijan, ¿no? También, dependiendo lo interesante que sea visualmente. Cuéntanos cómo es ese procedimiento, por ejemplo, del final del proceso de elegir el diseño de la portada. La verdad es que es un proceso realmente... es una responsabilidad enorme, porque como tú dices, tú ya lo tienes todo cerrado y de un detalle que en principio no tiene nada que ver con uno, porque yo soy escritora, no sé nada de portadistas, que es una profesión en sí misma. Y de eso depende tanto, como tú dices, que llame la atención a la persona en la librería o en una tienda online o lo que sea, que da miedo, ¿sabes? Da miedo enfrentarse a ese momento y hay tantas opciones. Y es verdad que cada género literario tiene una serie de cánones que más o menos sabes que puedes encontrar lo mismo, unos más, otros menos, pero sabes que tienes unas líneas generales que puedes seguir, ¿no? Pero es muy complicado y hay tantas opciones de cosas que puedes elegir entre imagen real o imagen gráfica, o con fondo oscuro, con fondo claro, o con las letras de este color o de esta forma. La verdad que da miedo. Yo cuando llego a ese momento digo, uff. Además, es ese momento en el que ya has terminado el libro y tú dices, bueno, ya está, no, todavía te queda muchísimo antes de darlo ya por ya está. Y es una responsabilidad. Sí. Bueno, me ha encantado también conocer cómo, me imaginé que lo vivirían así con un poco de vértigo, porque ya desde la distancia se puede apreciar, pero me ha encantado que me lo hayas contado, esos pequeños entresijos del mundo de la escritura. Arantxa, como siempre ha sido un auténtico lujo compartir tiempo contigo, hoy hablando específicamente acerca de los audiolibros y también de cómo ha sido tu experiencia como escritora y también como con respecto a la lectura con los jóvenes, ¿no? Al final súper positiva por lo que nos has comentado, y nosotros no tenemos más que darte las gracias por haberte pasado por aquí, por nuestro plató, y compartir este tiempo con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer como siempre, dispuesta siempre que me llamen. Pues nosotros estamos aquí en Let's Go. Vamos a recordarte que hoy hablamos acerca de tema apasionante. Muchísimos artistas, muchísimos creadores, escritores están pasando por nuestro programa para contarnos sus experiencias, las motivaciones por las cuales pues se han decantado por ya sea por una forma a través de un hobby o hacerlo de forma ya más profesional. La escritura y la literatura en concreto han sido su forma de vida. Nosotros continuamos aquí en Let's Go hablando de literatura. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Y nos vamos con el viral de esta semana. Hoy hablando acerca de literatura, hemos encontrado unas cuantas noticias interesantes acerca del post del día. La primera precisamente es esta que ves en la fotografía. El Rubio se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales del año. En solo 5 semanas ha conseguido vender 34.000 ejemplares del libro Troll.
El Rubius, como te decía, tiene unos ingresos estimados al año de más de 2,5 millones de euros, aunque nunca lo ha querido confirmar. En dicho canal se dedica a probar y a comentar juegos, mostrar su casa y sus mascotas o directamente a trolear o fastidiar a la gente por chat online. Y solo con ello ha conseguido alcanzar más de 7 millones de suscripciones y sus vídeos han sido reproducidos más de 750 millones de veces en un año. Todo un fenómeno de masas que ahora se ha lanzado también al mercado editorial con un libro interactivo en el que se propone a sus seguidores una serie de gamberradas. La siguiente noticia tiene este titular: las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 12,5%, mientras que en España un 12%, según el informe anual de Libranza, principal distribuidora del libro digital y de audiolibros en español, un mercado que alcanzó los 84,3 millones de euros, unas cifras que han aumentado considerablemente durante las semanas de confinamiento de marzo-abril 2020, con un incremento del 50% que se une al del préstamo bibliotecario digital y al repunte del 30% del tiempo de los lectores en plataformas de suscripción de libros digitales. La última noticia que tenemos es esta: los audiolibros en español mueven 4.000 títulos y 1.869.000 euros al año. Los lectores han tardado en España en apostar por el sistema. Un 40% se ha incorporado a los audiolibros desde hace menos de 12 meses, pero los expertos calculan que estos títulos ocupan el 30% del mercado del libro dentro de 5 años. En la actualidad, los lectores escuchan una media de 6,7 libros en este formato y los géneros más consumidos son la novela negra, el misterio, los thrillers, seguidos por las novelas históricas, las biografías o también las novelas románticas, datos que por cierto no difieren mucho del mercado del papel. Y hasta aquí el viral de esta semana. Perfil. El que pilota. Y nosotros que continuamos aquí en Let's Go, estamos hablando hoy acerca de literatura y como bien la presentábamos antes, decíamos muchas cosas sobre ella. Melanie, tengo que decir que todas buenas, ¿eh? Tenemos que decir que, bueno, ella es escritora, también es ilustradora y sobre todo ha hecho un cambio importante como la evolución natural que, por ejemplo, ha tenido la literatura y prácticamente pues todo lo que tiene que ver en este mundo se ha digitalizado. Melanie, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa transición, ese paso de escribir o que solamente te puedan leer en formato físico y que después también te puedan leer en quizás muchísimos más lugares del mundo a través de formatos digitales. Hombre, la verdad es que ha sido un cambio muy notorio porque antes, claro, las ventas se localizaban no simplemente en el propio país, sino dentro de la propia localidad. Uh-huh. Especialmente en mi caso, viviendo en Canarias, pues era difícil que las novelas llegasen mucho más allá. Pues claro, ahora con la opción de digital, pues ya me van llegando comentarios de Península, comentarios de Sudamérica, entonces ha sido como abrir las puertas a todo un mundo que antes, por limitaciones físicas, pues estaba cerrado. Entonces, motiva más a la hora de escribir porque siempre hay más posibilidades de que mucha más gente te lea y acceda a tu novela y por tanto te conozca, que eso es lo principal, que la gente te conozca. Es una paradoja porque, como tú bien decías, a través de la digitalización se han abierto esas puertas para que puedan conocer muchísimos más las historias y el contenido de los escritores, ¿no? Pero también es cierto que las estadísticas dicen lo contrario y perdona que te corrija en ese sentido porque también se decía que antes de la revolución de YouTube, antes de la revolución de las plataformas digitales como Netflix y demás, los jóvenes leían mucho más. Entonces es un poco paradójico, ¿no? Que por un lado se haya abierto ese abanico para poder consumir literatura o cualquier tipo de escritura, ¿no? De libros, pero también pues nos roban ese público las tecnologías de la información. Claro, ahí es donde radica el problema. Y el consejo que siempre daría a la hora de publicitar en ebook, porque hay mucha gente que piensa, subo mi libro y ya está, o sea, no hay nada que hacer, ya la gente va a empezar a comprar. Y no, cuando sacas tu libro en digital, sobre todo cuando es por medio de la autoedición, el escritor tiene que tener en cuenta que no solo es escritor, sino que además es su propio representante. Wow. Y como su propio representante que es, tiene que ser consciente de que tiene muchísima competencia y por lo tanto tiene que invertir en publicidad, que repartir su libro en digital o también puede ser en físico, pero ya que estamos hablando del digital, pues enviar archivos digitales a Booktuber o a Youtubers, ¿va a ver? Bueno, los que hacen reseñas
de libros para que ellos les hagan publicidad. Porque lo importante, como decía antes, es que se te conozca, y en este mundo sobresaturado de información no puedes quedarte de brazos cruzados. Nadie más que tú va a valorar tu propia novela. Entonces tienes que moverte, centrar todos los días tu ratito en promocionarte en las redes, mirar dónde puedes conseguir entrevistas, contactar con gente que te pueda ayudar, y es el no detenerse. Porque si te paras 1 o 2 semanitas, tu novela queda sepultada entre muchísimos títulos y novedades que es que literalmente pues salen a diario. O sea, es un trabajo detrás del que mucha gente no es consciente. Sí, la gente piensa que es la idea maravillosa que se te ocurra, luego sentarte a escribir y ya está hecha la magia, pero no, es mucho, va mucho más allá de todo esto. Oye, Melanie, vamos a tratar de resolver el mundo en una mañana tú y yo, ¿no? Por ejemplo, el mundo, por lo menos el mundo de los escritores. ¿Qué crees que hace falta para que los jóvenes, para que el público juvenil pues quiera participar de forma más activa con este colectivo, tenga más intereses por leer o por escribir, por publicar, que tenga pues esa iniciativa? A lo mejor hace falta que se hicieran eventos como, imagínate, una TLP, pero que tuviese como contenido la literatura o algo así, o qué es lo que nos está haciendo falta. Pues mira, yo comentaría 2 cosas. Una TLP de libros sería maravilloso. De hecho, hay una que es bastante famosa que se llama Celsius 232 o 232, que se celebra en Asturias, y es todo género de literatura, pero de fantasía, de terror y de ciencia ficción. Y la verdad es que se mueve muy bien. Si se pudiese conseguir uno a nivel canario, en plan TLP, pues la verdad es que sería fantástico. Y otro punto es que en los institutos, a la hora de los chavales empezar a leer, que les pongan novelas que a ellos les llamen la atención. Porque esto es importantísimo. En muchos casos ponen novelas que es verdad, que son novelas que se tienen que leer, pero cuando estás habituado a la lectura. Si no estás habituado a la lectura y te ponen una novela que por muy clásica que sea, al alumno le resulta un tostón, pues va a perder el gusto por la lectura. Exacto. Yo puedo comentar que, por ejemplo, tengo un libro juego que se llama ¿Qué pasaría si fueses policía de lo sobrenatural?, que escribí a medias con Sandro Doreste Bermúdez, y ese lo seleccionó el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Tenerife. Entonces, de Tenerife y de Gran Canaria. Entonces nos hicimos promoción por todos los institutos para promocionar ese congreso y también la novela. Y nos encontramos con que mucha gente no conocía el congreso. O sea, muchísimos institutos ni siquiera conocían el congreso. Si ya desde las aulas no promocionan esa lectura, esos libros que son concretamente adecuados para ese público, pues ahí empieza a haber un poquito de problema. Entonces, uno de los principales cambios que haría yo sería implementar novelas más adecuadas o más de fantasía, más que llamen a los adolescentes. Hablando de las temáticas o quizás de los géneros, tú también hiciste un cambio, ¿no? Me imagino natural en la evolución de un escritor, ¿no? Pasaste del cómic hasta la novela. A lo mejor quizás también resida, como tú bien decías anteriormente, el kit de la cuestión precisamente en esto, elegir cosas que sean atractivas para nuestros jóvenes, ¿no? Es que, a ver, comenzar a leer con los cómics es comenzar a leer. Es un paso que se puede tomar con naturalidad y puedes continuar leyendo cómics o ya dar el salto a novela. Pero es que el cómic es un arte. Es un arte que está súper infravalorado, incluso más que la misma literatura, porque directamente se le acusa de ser infantil. Cuando hay grandes cómics que se han llevado grandes premios, porque no tienes que irte solamente a a manga o a cómic americano estilo Marvel, que también hay obras que son magníficas. Hay muchísimos cómics independientes que los meten todo en el mismo saco de es fantasía que no aporta nada, y no, hay que investigar, hay que saber antes de juzgar. Entonces comenzar con cómics, como si empiezas con cómics de Mortadelo, siendo un niño de 7 u 8 años, pero si ya les gusta leer eso, probablemente de mayores serán grandes lectores.
Oye, qué maravilla poder instaurar, ¿no?, ese ansiado hábito de la lectura desde pequeños, y a lo mejor así podríamos conseguir que bueno, pues perdurara este amor por la lectura, que aporta tantísimas cosas positivas. Y ya para ir cerrando esta conversación, Melanie, me gustaría que hablásemos también de lo que mueve el mundo, ¿no?, que es el tachín, el dinero, ¿no? ¿Se puede rentabilizar, por ejemplo, la obra de un autor a través de las plataformas digitales, a través de internet, a través de los ebooks? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se me fue varias veces la voz, entonces no conseguí pillarla por completo. Yo te la repito, que decía que bueno, pues hay que hablar acerca de lo que mueve el mundo, del dinero, ¿no? Y al final, como cualquier persona que está buscándose la vida, tú estás desarrollando un trabajo, una labor, y también necesitas, pues eso, un incentivo económico, ¿no? La pregunta es la siguiente, Melanie, ¿se puede vivir, por ejemplo, de los ebooks? Yo creo que solamente de los ebooks es un poquito más complicado, porque realmente tienes que ponerle un precio bastante económico. Sí. Y lo que te gana viene a ser el 50% de ese precio económico. Okay. De un 50% o menos. Entonces tienes que vender muchísimo para ser capaz de vivir solamente de libros de ebooks. Okay. Ya con el compendio, si ya tienes libro digital junto con libro físico, entre las dos sí es mucho más probable, porque claro, con el libro físico el tanto por ciento que te llevas es un poquito mayor, es mucho mayor si autoeditas, es un poquito más pequeño si sacas con una editorial, pero claro, con una editorial llega a muchísima más gente. Entonces, bueno, tampoco no voy a decir que es imposible, porque no hay nada imposible en esta vida, pero como decía al principio, hay que trabajárselo mucho, hay que invertir tiempo, realmente incluso al empezar hay que invertir un poco de dinero, porque una vez ya te conozcan, pues cada vez que saques libro nuevo, capaz que en un día ya tienes 100, 1000 ventas, y así ya poco a poco vas subiendo escalones. Pero como decía, no puedes esperar publicar y ya vivir del ebook, tienes que ir escaloncito a escaloncito y ser consciente de eso, porque mucha gente se frustra al no conseguirlo desde el principio. Muchísimas gracias, Melanie. Nos has ayudado muchísimo a comprender qué hay detrás de una escritora, de la mente de una escritora, pero también pues creo que hemos dado tips interesantes para todos aquellos que también se están iniciando en el mundo de la escritura. Un placer enorme tenerte aquí en el programa Let's Go. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y será hasta la próxima, porque nosotros vamos a continuar con más protagonistas dentro de la edición de esta semana, donde hablamos acerca de la literatura. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. En este último año, debido a la pandemia del coronavirus, los jóvenes han tenido más tiempo para leer, y las ventas tanto físicas como digitales de libros se han disparado. Se vende más, pero eso sí, se publica mucho menos y los precios, por tanto, bajan. Son algunas de las conclusiones del informe de la Federación de Gremios de Editores de España, que refleja que el mercado del libro en papel no deja de crecer a pesar de las ediciones también digitales. Para abordar este tema, entre otros muchos, hoy se viene a nuestro estudio Aida González Rossi, quien acaba de terminar el máster universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna y es autora del libro Pueblo Yo. Perfil, el que pilota. Y para cerrar el programa de hoy, como con un buen broche de oro, tenemos la suerte de saludarla. Ya la tenemos por aquí sentada. Muy buenas tardes, Aida. Bienvenida hasta Hola. Let's Go, hasta Marcha FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos encantados de tenerte por aquí por varias razones, Aida, porque contigo vamos a hablar acerca de varias cosas. Aunque tu libro salió después del confinamiento, sí que vamos a hablar acerca de cómo ha influido el confinamiento, la pandemia, el coronavirus dentro del mundo de la literatura, ¿no? Y el consumo de literatura, pero también acerca de las temáticas, cómo han ido variando y evolucionando dentro de la literatura, quizás dentro de los escritores más jóvenes. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy, ¿vale? Aida, vamos a hablar acerca, como te decía, de todas esas cosas, pero a mí me ha encantado saber que ya has terminado tus estudios, tu máster de estudios de género, y supongo que eso habrá marcado un poco quién es la Aida escritora, ¿no? La literatura ha ido variando a lo largo del tiempo, y supongo yo que la literatura no será la misma
de hace pues 10 años, 20 años, 30 años, 100 años que la literatura de 2021. Cuéntanos un poquito en qué ha influido, por ejemplo, estos estudios, este máster en estudios de género en tu forma de escribir. Claro, es una pregunta complicada porque hay mucho que decir, ¿no? Porque yo creo que son, al final, cuando tienes varios focos de interés, ¿no? Cosa que tenemos todas las personas, unos se alimentan de otros, ¿no? Como que se van comiendo de alguna manera. Y para mí, el interés en el feminismo, un poco mi despertar como feminista, pasó con los libros, ¿no? Me di cuenta de que tendía a leer autores más que autoras y no entendía por qué. Y a partir de ahí fui escarbando un poco, ¿no? Y viéndolo. Para mí la literatura, no solo la que leo, sino también la que yo escribo, ¿no? Es una herramienta también de eso, de despertar, ¿no? De reflexión, de por qué hacemos las cosas, de qué cosas nos dan vergüenza, cómo podemos eliminar esa vergüenza y por qué tenemos que hacerlo, ¿no? Para mí, la escritura sí que tiene un sentido feminista. Sé que otras compañeras no quieren que eso se reivindique como tal, ¿no? O entienden que precisamente el esfuerzo feminista está en escuchar las voces sin tener que tildarlas de pertenecer a esta identidad o a esta, ¿no? Pero en mi caso, yo sí que lo utilizo como herramienta para el feminismo. Qué interesante conocer esta visión. Como tú bien decías, antes de ser escritora, fuiste y eres lectora. Cuéntanos en qué momento decidiste y por qué razón que te impulsó a dar el paso de no solamente leer, sino también pues a ser la protagonista de estas historias. Bueno, la verdad es que yo de adolescente no leía, no leía mucho, no sé por qué, creo que no me había llegado el momento. Al final creo que también es una cuestión de clase, ¿no? Las personas que pueden empezar a leer siendo más jóvenes son las que pertenecen a entornos en los que primero que hay muchos libros y segundo que existe eso, ¿no? Entonces creo que empecé a escribir antes que a leer, pero no lo veo algo como que... No lo veo como empecé a leer porque escribía. Para mí eran cosas separadas que después fui integrando, ¿no? Yo sentía que cuando escribía era una persona que no era la que era cuando vivía y al final las vas integrando también con la lectura, ¿no? De alguna manera. Pero sí, yo me considero totalmente ahora mismo lectora antes que escritora. Creo que al final hay que comer para nutrirse, ¿no? Y para escribir hay que leer. Oye, me gustaría hablar acerca, Aida, de tu bebé, como quien dice, ¿no? Metafóricamente. Metafóricamente hablando, por supuesto, ya que estamos. Háblanos acerca de Pueblo Yo, que vamos a poder encontrar dentro de este libro. Pues mira, como te decía antes, yo escribo desde mi identidad, ¿no? Y creo que es algo que marqué mucho en Pueblo Yo. Al final es un libro que habla, entre otras cosas, sobre habitar la periferia y sentirla como un centro del que incluso aunque quisieras no podrías salir, pero a la vez tener que verte reflejada en otro centro, ¿no? En el caso de Pueblo Yo, es un poco el pueblo contra lo que sería la ciudad, por lo menos aquí en la isla, ¿no? Pero sí que se analoga con el proceso un poco de mirar desde Canarias a la península de alguna manera, ¿no? O con otras muchas cosas. También intenté que hubiera bastante de mi identidad como mujer, como parte del colectivo LGTB y demás. Y bueno, creo que para mí eso ahora mismo es uno de los puntos importantes del libro. Oye, qué buena forma de hacer que nos interesemos por Pueblo Yo, y además ha utilizado el género, me parece, la poesía, ¿no? Lo has hecho a través de poemas. ¿Por qué la poesía en tiempos donde, como se diría en la televisión, en tiempos de reggaetón, ¿por qué la poesía? Bueno, el reggaetón también puede ser poesía, ¿no? Sí, hombre, sí, si hay uno bueno, sí. Bueno, pues mira, a mí me interesa mucho las mezclas de géneros literarios, la hibridez de géneros, ¿no? Y creo que eso es algo que he intentado aplicar mucho a lo que escribo y que al final me ha sido mucho más fácil hacerlo desde la poesía, es decir, diciendo esto es poesía, esto no es un relato y demás. Creo que empecé un poco así. Al final yo entiendo que lo que es, por lo menos lo que hay en Pueblo Yo, sí que es poesía al uso, a pesar de que es poesía en prosa. Pero sí que he pasado por un camino más de experimentación que me ha llevado a eso, ¿no? Es decir, si en un momento dado no hubiera tenido dudas sobre si lo que escribía era un poema o era un relato o era otra cosa, no escribiría no habría escrito los poemas que están en Pueblo Yo, ¿no?
a pesar de que te digo, es un libro un poco híbrido porque los poemas son en prosa y al final el libro tiene una estructura que podría entenderse también como narrativa, ¿no? Al final cuenta un poco una historia. Y bueno, yo creo que al final la poesía es un buen espacio para reflejar identidades y para decir cosas que de otra manera no se pueden decir, y para jugar también, ¿no? Me interesa mucho la idea de juego en la literatura. Y se puede hacer con otros géneros, pero la poesía, quizá para empezar a hacerlo, es lo que te da más facilidades. Bueno, qué buena pinta, Pueblo Yo, vamos a recordarlo. Aida, y ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría que lo hacemos acerca de un momento que supongo que pudo haber sido, o bueno, cada persona no, lo habrá vivido de una forma distinta, el confinamiento, ¿no? Esta pandemia. Muchos escritores, muchos autores utilizan el tema de la abstracción, ¿no? El tema de buscar momentos de estar desconectado de todo para poder escribir y buscar esa musa, ¿no? Pero aquí, bueno, nos obligaron a enfrentarnos a la musa, yo creo. ¿Qué crees que ha sucedido con la literatura durante el confinamiento? ¿Hemos aprovechado este espacio, por ejemplo, los jóvenes, para escribir, para consumir literatura o todo lo contrario? Pues mira, hay un concurso para escritores y escritoras de Canarias de menos de 35 años que se llama Nuevas Escrituras Canarias, que es del gobierno de Canarias. Y toda la información sale abierta, es decir, tú ves quién se presenta, cuántas personas, ¿no? Sí. Normalmente se presentan unas 10 personas y en la convocatoria de 2020 se presentaron 47 personas. Es decir, 47 personas menores de 35 años de Canarias que han escrito un libro y lo han mandado a esta convocatoria, bueno, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, a comparar las condiciones con los otros años, pues te das cuenta de que sí que fue quizá por el confinamiento, ¿no? Quizá hay otros factores, pero lo que más se puede notar dentro de esto es el confinamiento. Yo creo que sí que sirvió quizás para darnos cuenta de que con otro ritmo de vida es posible hacer otras cosas, ¿no? Yo en mi caso no escribí nada en el confinamiento, creo que también depende un poco de cómo es cada una, ¿no? De si el hecho de estar viviendo una situación tan convulsa te puede llevar a querer hacer otras cosas, o si eso te bloquea de alguna manera, ¿no? Creo que depende un poco de la sensibilidad de cada una, de cómo llevas las cosas. Pero eso sí es un dato, ¿no? Son 47 personas que se han presentado a una convocatoria que normalmente, pues, a la que normalmente se presentan unas 10 personas, entonces. Y ya para ir terminando, Aida, sí que me gustaría que dijésemos un pronóstico. Vamos a hacer aquí un poco de pitonisa. La literatura juvenil, o la literatura hecha por los jóvenes, ¿sí?, para otros jóvenes, o simplemente hecha por jóvenes, ¿tiene futuro en nuestras islas? Bueno, te voy a hablar de la literatura hecha por jóvenes, que es un poco la que yo más puedo consumir, porque sí, al final la etiqueta de literatura juvenil es un poco... Exactamente. Sí. Si tiene futuro en las islas, yo creo que sí. Siempre lo ha tenido, a pesar de que hemos estado invisibilizadas por procesos que conocemos, ¿no? Y creo que ahora es un buen momento, porque a pesar de que quizá el boom de Panza de Burro, ¿no? Nos puede dar ciertas cosas que a priori pueden parecer buenas y no lo son tanto, ¿no? Como puede ser un poco el que se espere siempre Panza de Burro 2 por parte de otras personas. Si eso es cierto, también creo que nos da muchas cosas buenas. Al final nos da una apertura, ¿no? Un interés hacia la literatura canaria, no solo desde la gente de fuera, sino también desde la gente de Canarias, porque somos un territorio muy castigado, ¿no? Y muy acomplejado. Y muchas veces pensamos que vernos reflejadas en una obra es raro, es imposible, ¿no? Y al final creo que sí se está dando que muchas personas jóvenes escribimos situándonos mentalmente en Canarias, ¿no? Es decir, quitándonos un poco ese yugo de vergüenza. También yo creo que ha influido positivamente que Canarias se haya convertido en una especie de plató, ¿no? También el poder tener, como tú bien decías, pensar en Andrea, pensar en Panza Burro, tener referentes de personas que lo han conseguido, sí, de nuestra edad, de nuestro género, de nuestro lugar, hace que lo veamos un poco más real, más palpable. Sí, creo que es muy importante también es decir, yo antes en cierto momento, ¿no? No me planteaba mi entorno como algo que pudiera representarse, porque no lo había visto representado. Sí. A pesar de que sí hay representaciones, pero no llegamos a ellas, ¿no? Y el hecho de entender que tu realidad también es susceptible de ser poetizada o de ser narrada o demás, es muy positivo, porque parece que es una reflexión fácil, ¿no? El decir, vale, también se puede escribir
mi realidad más inmediata, ¿no? Pero no lo es, por alguna razón no lo es, y mucho menos aquí en Canarias, ¿no? Es muy complicado. Oye, me ha encantado en primer lugar conocerte. Igualmente. Y sobre todo también pues me ha causado mucha curiosidad el poder leer tu obra. Así que muchísimas gracias, Aida, por haber venido, por haber participado en el programa de hoy, donde hemos tenido la suerte de poder tener a un montón de escritores, de jóvenes que leen o que están tratando de forjarse un futuro también en esta profesión y por formar parte de todo esto. Gracias a ti. Y nosotros que ya prácticamente con Aida, con la participación de Aida, hemos llegado al final de esta edición de Let's Go. Para mí ha sido un lujazo enorme compartir contigo este tiempo y la próxima semana volvemos con nueva temática, así que no te lo pierdas. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.